Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos. Vamos a terminar el día de hoy con el curso. Realmente lo que nos queda ya de explicar es poco. Habíamos dejado, bueno, estábamos viendo el último ejemplo el último tema, que son las losas, y el ejemplo del diseño, bueno, análisis y diseño de una losa trabajando en dos direcciones. Recordarán quienes estuvieron en la última clase que estamos usando el método para este tipo de losas, usamos el método de las normas técnicas complementarias que le llamamos método de coeficientes. Y bueno, el ejemplo lo voy a repasar muy rápidamente. El ejemplo que estábamos viendo, que es el último ejemplo que está en las notas, en el PDF de las notas, se trata de, bueno, de analizar, diseñar la losa que está perimetralmente apoyada y que trabaja en las dos direcciones con el método de coeficientes del reglamento de la Ciudad de México, de las normas técnicas complementarias, que no es un método exclusivo de esas normas, hay que aclararlo, ¿no? También es un método que está contemplado en el ACI, y en prácticamente todos los reglamentos que existen para elementos de concreto. Es un método aproximado, el método de los coeficientes, pero que da muy buenos resultados para el diseño de las losas cuando son losas perimetralmente apoyadas y que trabajan en dos direcciones. Si recuerdan, en la clase pasada proyectamos, bueno, les compartí las tablas de donde se obtienen los coeficientes, estos coeficientes de los que se hablan en el método, dependiendo de cómo son las condiciones de los tableros que se forman en la losa. Aquí es muy importante aclarar, cuando hablamos de una losa, estamos hablando en este caso, la planta que estamos viendo, estamos hablando de la losa que está entre los ejes A y C y los ejes 1 y 2. O sea, la losa para nosotros es todo esto, ¿no? Porque es la losa, imaginen que esto es el entrepiso de un edificio que nada más tiene 4 columnas, ¿no? Se pueden imaginar así. Y que entre esas 4 columnas, bueno, hay estas traves y estamos poniendo una losa. Sin embargo, hay unas traves intermedias. Esta cruz que está aquí, bueno, son unas traves intermedias que están también apoyando la losa. No nada más las columnas, o no nada más las traves que van de columna a columna, sino también hay esta cruz de traves. Entonces, eso provoca que toda la losa, en conjunto, la podamos considerar dividida en tableros. 1, 2, 3 y 4 tableros, que son estos números romanos que están ahí. ¿Y por qué les llamamos tableros? Bueno, porque están delimitados con estas traves, ¿no? que están ahí en medio, que están en forma de cruz, y que por lo tanto hacen que este tablero, el número 1, bueno, pues esté apoyado perimetralmente entre esas traves, el número 2 está apoyado entre esas traves, el número 3 está apoyado perimetralmente entre esas traves, y el número 4 entre estas otras. Tienen claros distintos, si se fijan, la distancia que hay de esta trave a esta son 4 metros, y de esta a esta son 6 metros, y en el otro sentido también tiene 3 metros y 4 metros. Eso entonces los hace, o nos da la posibilidad de que nosotros podamos diseñar la losa por tablero. Esto es, esta es para nosotros, toda la losa la dividimos en 4 tableros o 4 losas, ¿no? La 1, la 2, la 3 y la 4. Y por eso hablamos, a lo largo del diseño, hablamos de una losa, perdón, déjenme ya. Por eso hablamos de una losa, de un tablero que está en esquina, los 4 están en esquina, y por eso hablamos también de continuidad o no entre un tablero y otro, ¿no? Entre el 1 y el 2 hay continuidad en estos lados, pero sus lados de arriba no tienen continuidad, porque acá afuera no sigue la losa, ¿no? Ni tampoco hacia la derecha, ni tampoco hacia la izquierda. Pero entre los dos tableros hay unos lados que tienen continuidad, y entre el tablero 1 y 3 y el 2 y el 4, pues también hay un lado que tiene continuidad. O sea, aquí por la trave,
la losa termina aquí en la trave, pero vuelve a iniciar, ¿no? Entonces hay una conexión. No es que colemos este tablero y luego colamos este y luego colamos este, no, en realidad colamos toda la losa completa. Y por eso hablamos pues, de continuidad. En las tablas de donde obtenemos los coeficientes, que esto, bueno, ya lo vimos en la clase pasada, vamos obteniendo los coeficientes. Aquí primero calculamos el perímetro necesario de la losa, decidimos de qué peralte va a ser, etcétera, etcétera. Calculamos sus cargas muertas, hicimos su cálculo de cargas en general, y el coeficiente, perdón, y el diseño por flexión, bueno, lo hacemos justamente usando las tablas del método de los coeficientes, que decíamos está en las normas técnicas del reglamento. También está esa tabla, la compartimos la vez pasada, está en el libro de González Cuevas. Se lo van a encontrar, si lo buscan en cualquier reglamento de construcción donde haya normas técnicas, ahí va a estar también la tabla del método para los coeficientes. Y bueno, lo que decíamos entonces era dividir o considerar los tableros como si fuera un tablero. ¿Qué es un tablero de esquina? Un tablero de borde con un lado largo discontinuo, un tablero de borde con lado largo discontinuo, un tablero interior, un tablero con el lado corto continuo, discontinuo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso está explicado ahí en la tabla donde tomamos los coeficientes. Lo vimos la vez pasada. Y los valores de los coeficientes se vale cuando no tenemos el dato exacto de la tabla, o sea, no nos coincide exactamente la relación entre el lado corto y el lado largo de la losa. Comentamos que se puede interpolar entre los valores que están ahí en la tabla, ¿no? Tomar un valor para un valor menor, un valor para un valor mayor, e interpolar el valor que estamos buscando, que aquí se da en el caso de este ejemplo. Aquí hay una interpolación, ¿no?, de los valores. Y bueno, por aquí está una nota que lo dice. Entonces, con esos coeficientes que están aquí, podemos hacer esta tablita, justamente la tabla que hacemos para el tablero de esquina, para el otro tablero de esquina, para el otro tablero de esquina y para el otro tablero de esquina. Decíamos, los 4 están en esquina, el 1, el 2, el 3 y el 4 están en esquina. Los coeficientes los tomamos de la tabla, algunos están interpolados, y encontramos los momentos. Justamente esto que está aquí en la última columna, pues son los momentos flexionantes. O sea, lo que estamos haciendo aquí con el método de los coeficientes es que estamos analizando la losa, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, el análisis, para encontrar cuál es el elemento mecánico, en este caso el momento flexionante, el valor de ese momento flexionante, para poder después diseñar la losa. Entonces, esta tabla, pues hacerlo en forma de tabla es más fácil, ¿no?, más entendible. Esto ustedes lo pueden hacer, si lo están haciendo a mano, bueno, pues lo pueden hacer hacerlo esto en una hojita de Excel. Y lo que sigue después con el diseño, pues también lo pueden hacer en Excel, en la misma tabla. Porque hay algo que sí tienen que hacer, que es en lo que nos quedamos en la clase pasada, y que bueno, es muy sencillo. Cuando entre un borde y otro, por ejemplo, este es el 1 y este es el 2, si esto se lo imaginan aquí a un lado de entonces entre los dos, este borde tiene unos valores de momentos y este otro borde tiene otros valores de momentos, pero los tableros están continuos, o sea, están continuos, ¿no?, porque están colados juntos, y entonces el tablero de la izquierda tiene unos momentos y el tablero de la derecha tiene otros. El método nos dice que cuando hay continuidad, tenemos que distribuir la diferencia de los momentos, ¿no? Hay que distribuirlos para, con ese momento distribuido, hacer el diseño. Y eso es lo que estábamos viendo en la última clase, que es lo último que está aquí en el ejemplo. ¿Cómo lo distribuimos? Bueno, calculamos unos coeficientes de rigidez, bueno, unas rigideces del tablero. Imaginen que decíamos, es el tablero 1 y este es el tablero 2. Lo vemos como una viga, ¿no?, simplemente apoyada. Entonces, de este lado hay un momento, de este lado hay otro. La diferencia que hay entre los dos la tenemos que distribuir. El método justamente nos dice cómo debemos de distribuirla. Y lo hacemos mediante calculando estas rigideces y haciendo esta otra tablita que para ustedes no es desconocida porque es justamente una distribución mediante el método de rigideces. Entonces, se hace una distribución de momentos, que si lo leen con detenimiento lo van a entender un poco más, y los nuevos momentos distribuidos son los que usamos
O sea, los momentos que ya colocamos aquí distribuidos en una siguiente columna, digamos, son los momentos que usamos ya para diseñar la losa. ¿Qué es lo que le diseñamos a la losa con esos momentos? Bueno, con esos valores de momento diseñamos el refuerzo o el armado de la losa. De la misma forma en que lo hicimos ya con el ejemplo, con el primer ejemplo que hicimos de losas. Esto es, ya teniendo el valor del momento ya definitivo, no este, sino ya distribuido, en los casos en los que haya que distribuirlo. Entonces, con cada valor de momento, tenemos cuál es el armado que tenemos que colocar. Al final tenemos que hacer un resumen de esos armados porque no podemos tener tampoco tantos armados diferentes. Esto es, con este momento les va a salir un armado, con este otro les va a salir otro, con este otro les va a salir otro, con este otro les va a salir otro. Pero la losa es la misma, el tablero es el mismo. Entonces lo que finalmente se hace es poner el armado más cerrado, ¿no? O sea, la mayor cantidad de acero que les haya dado, ese es el que finalmente se coloca. No importa que para un momento u otro vaya quedando un poco sobrado, porque no podríamos poner 4 diferentes armados en una sola losa. Esto es, esta es toda la losa, pero no podríamos decir que este tablero tiene un armado, este otro y este otro. Lo que hacemos finalmente es uniformarlo, ¿no? ¿Con cuál? Bueno, pues con el más favorable para la losa. Y esto va a ser pues, el que menos separación tenga. Entonces, resumimos y ponemos armado en un sentido a una cierta separación, armado en otro a una cierta separación, y la colocación del armado negativo, ¿no? Por el momento negativo. Recuerden que el armado negativo en una losa es el acero que va por arriba y el armado positivo es el acero que va por abajo. Esto es atendiendo a que tenemos momentos negativos y tenemos momentos positivos. ¿Por qué hay momento negativo y positivo? Eso es muy fácil de entender también. Porque en donde hay un apoyo intermedio y hay continuidad, ahí se genera un momento negativo, ¿no? Se genera tensión en la parte de arriba, compresión en la parte de abajo. Entonces, ese momento negativo que produce la tensión en la parte de arriba necesita acero en la parte de arriba. Pero nada más aquí, en donde está el apoyo. Y en los bordes se genera momento negativo también, mucho más chico, eso lo podemos ver ahí en la tabla con los valores, se genera momento negativo en los apoyos de los bordes porque la losa está colada monolíticamente con las traves de apoyo. Si no estuviera colada monolíticamente, entonces permitiría el giro y no habría momento negativo. Pero sí lo hay porque está colada monolíticamente. Esa es otra de las diferencias de cuando colamos monolíticamente con el apoyo o separado del apoyo. Bueno, aquí terminan las notas y aquí termina lo que teníamos que ver en el curso. En el libro de González Cuevas viene un ejemplo diferente a este, claro, muy detallado también de cómo se diseña una losa por el método de las normas, perdón, por el método de los coeficientes, como este ejemplo que estamos viendo aquí. Entonces, les recomiendo que lo vean. Se los voy a poner ahí en el Classroom, exactamente en qué página está, para que también lo tomen como referencia para estudiar. Y para que entiendan un poco más, aparte de que ahí viene la tabla de los coeficientes, de ahí está tomada la tabla de los coeficientes para el método, ahí en el libro de González Cuevas, la compartimos en la clase pasada. Y ese ejemplo que está ahí en el libro, bueno, pues les va a servir para entender un poco mejor este otro que está aquí. Bueno, se van a complementar, de hecho. Bien, con, con este ejemplo les decía, bueno, pues terminamos, vamos a dar por terminado el curso. Vamos a tener el examen final el día que se programe en la dirección. Todavía eso no sucede. Bueno, no sé. Está... Ya están programados. Ah, ya están programados. ¿Quién es el jefe de grupo? Yo, Fernando. Ah, Fernando. Sí, por aquí andas. Ok, si ya les dieron calendario, a nosotros no nos los han pasado. ¿Ya se pusieron de acuerdo entonces con ustedes, Fernando? Sí. De hecho, creo que les es como el 15. Déjame, se lo corroboro.
Ah, no, es el 24, el final. El de concreto es el 24, ok. Ajá, sí. Bueno, ya no lo harán llegar acá a nosotros también. Bueno, pues entonces ese día va a ser el examen, ya nada más nos pondremos de acuerdo en la hora, poco antes de la fecha nos comunicamos y nos ponemos de acuerdo para la hora. Y les indicaré ahí en el tablón de Classroom los detalles, ¿no? Cómo va a ser el examen, cuáles son los temas que vamos a examinar, que bueno, pues es esto que estamos viendo último después del parcial. Y bueno, principalmente la hora, ¿no? A la hora del examen. De aquí a ese entonces, quienes ya se pongan a leer esto, a estudiar, quienes tengan dudas, bueno, pues estamos ahí en comunicación, ¿no? Traten de que si son dudas generales de lo que vimos, hagan las preguntas, por favor, por el tablón, para que sus demás compañeros también vean la pregunta y la respuesta, y porque muchos pueden tener la misma duda, entonces ahí ya queda respondida. No me hagan preguntas por correos privados. La intención justamente del tablón es esa, ¿no? Que los demás vean las preguntas que se hacen y las respuestas que se dan a las dudas. Entonces, bueno, para entonces, pues hasta entonces estamos en comunicación por ahí. Cualquier asunto relacionado con el examen que pueda surgir de última hora, bueno, pues ya yo estaré en contacto también con Fernando a través del WhatsApp, y ya él estará en contacto con ustedes a través del grupo que tiene informado. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien, Sí, bueno, está pues bien. entonces con eso terminamos, muchachos. Ya no tendríamos clases. Que tengan buen día y nos vemos. Ingeniero, disculpe, Dime. yo tengo dudas en este ejercicio. Ajá. Bueno, son varias, de hecho. La primera que tengo es, al momento de que calculamos H mínimo, debemos de utilizar el tablero más crítico. El tablero más crítico sería el que tiene mayores dimensiones, ¿verdad? Así es. Ok. Otra de mis dudas es, ya ve que para poder encontrar sí, el espesor mínimo, nosotros al principio proponemos para encontrar la carga. Ajá. Entonces, ¿qué pasaría si obtuviéramos un valor menor al que propusimos? Te tienes que regresar a subir el espesor otra vez, o sea, porque te está diciendo que ese espesor no es suficiente. Recuerden que el espesor mínimo de la losa, la manera en que se calcula, tomando en cuenta el perímetro y aumentando un 50% el lado que no es continuo, etcétera, etcétera, ese método para calcular el peralte de la losa es un método aproximado, digamos, ¿no? Que está pensado y está calculado para que la losa no se flexione o no se deforme demasiado. No es todavía no tiene ahí que ver con la resistencia de la losa, porque la resistencia de la losa, acuérdense que es el concreto con el acero, pero todavía no le diseñamos el acero, ¿no? Todavía no decimos cuánto acero va a llevar. Más bien es un asunto de rigidez. Y entonces, el hacerla con este método del perímetro nos garantiza que la losa no va a sufrir deformación excesiva. Entonces, bueno, cuando nos resulta menor que el peralte que nosotros propusimos, entonces nos tenemos que regresar y proponer otra vez un peralte mayor. Ah, ok. Es que en el ejercicio nos había salido un peralte menor. Por eso tenía duda qué pasaba si fuera al revés. También tengo dudas, pero es en los cálculos. ¿Hay algunos? Cuando... No, dime. Sí, es que, bueno, al momento de que se analiza el tablero por flexión, Sí. cuando se calculan los coeficientes, me salieron solo un coeficiente me salió diferente. Y también creo que los tableros, ya ve que los habían enumerado al principio, y creo que los enumeran de diferente. Quería saber si era eso o tal vez me estaba confundiendo en algo. Hay una parte de las notas en donde sí da la impresión de que los están numerando diferente. Creo que es aquí.
No sé dónde hace la tabla para encontrar el coeficiente de C. En esta. Ajá. Ok, miren, no. El tablero 1 es el de arriba de la izquierda, ¿no? Es la esquina. El tablero 2 es el de arriba de la derecha, la esquina. El tablero... aquí es donde está numerado distinto, exacto, sí. No, está bien. El tablero 3 es el inferior de la izquierda y el tablero 4 es el inferior de la derecha. A ver, vamos a ver si coinciden. 1, 2, 3, 4, ¿no? Sí están numerados igual. Tal vez, porque creo que ya les había causado confusión en otro grupo, esta numeración que pensaban que eran los tableros que estamos viendo, la losa que estamos viendo, pero no. Esta numeración que está aquí, que está diferente, es porque está explicando, es una explicación de qué es un tablero de esquina, qué es un tablero de borde, qué es un tablero del centro, ¿no? Y era para explicar los coeficientes de la tabla. Por eso les decía hace rato, les recomiendo que chequen el ejemplo. Yo ahorita les voy a decir dónde está, en qué página, se los pongo ahí en el tablón. En qué página está el ejemplo que viene ahí. Bueno, no es uno, ya son 2 o 3 ejemplos de losas, pero hay uno en particular que les va a servir mucho que lo estudien en el libro de González Cuevas. Pero no fue por eso. Es que el problema es que al momento de calcular M, por ejemplo, si se va arriba, ya ve que hacen un poquito el desarrollo. Se supone que es A1 sobre A2, y en el tablero 1 las dimensiones que tiene son 4 y 3, y ahí están utilizando el 6 y 3, las dimensiones de 6 y 3, lo que significa que entonces sería el tablero que está abajo. Ok, ya entendí. Sí, tal vez aquí haya una confusión con el nombre del tablero, sí, tiene razón. Sí, ok. Y bueno, ya mi última duda es... Sí. Es que esta parte de ajuste de momentos, bueno, yo nunca, creo que nadie del grupo, porque casi la mayoría cursaron conmigo los semestres anteriores, vimos este tema. Entonces, yo lo estuve resolviendo y creo que ya entendí cómo se hace. El problema es que ya después, cuando dice que lo hace para el tablero 2 y 4, me salen resultados diferentes. Entonces, lo que, según mis deducciones, lo que hizo falta ahí fue multiplicarlo por FD, pero no sé, no estoy segura porque me salieron valores diferentes. Sí, también tienes razón. Miren, justamente, estos datos, aquí, estos datos de la distribución, incluso estos que están aquí en este ejemplo de la distribución, hay un par de valores que están mal. Yo no se los quise señalar, porque os digo, yo ya los tengo identificados, pero yo no se los quise señalar porque justamente es un poquito de trampita para que cuando estén estudiando se den cuenta, ¿no? O sea, le entienden a la distribución y entonces se den cuenta, como tú te estás dando cuenta, que ya lo estudiaste, que hay algo que no checan, algo que no coincide. Es porque aquí hay un par de operaciones que están mal hechas, ¿no? Incluso uno es un error de dedo de quien transcribió las notas. Están cambiados unos números aquí, sin querer. Pero bueno, esto no se los digo cuando les estoy explicando el ejemplo, se los digo así, se los relato en el ejemplo, se los relato nada más, porque justamente es un poco con la intención de que ustedes realmente, los que se pongan a estudiar y lo traten de resolver, lo descubren, ¿no? En realidad no está complicado descubrir dónde están los errores. Pero el descubrirlos les ayuda mucho porque quiere decir que sí lo están estudiando y sí lo están entendiendo, ¿no? Entonces, sí hay unos errores, pues tú ya los descubriste, no les voy a decir a los demás porque de eso se trata, ¿no? De que lo estudien el ejemplo, entiendan cómo se hace y detecten que hay unos errorcitos aquí, y justamente la intención es de que nos pregunten para aclararlos, ¿no? Bueno, creo que serían todas mis dudas. Bueno, una última ahora sí. Esto que se hace de ajuste de momentos, solamente como ahorita lo acaba de mencionar, se hace cuando las losas son continuas. Es por eso que se utilizan los momentos que se encontraron para los bordes interiores, ¿no? Así es.
Pero tenemos dos momentos en los bordes interiores, que es el corto y el largo. Ajá. Nada más se haría para uno de Para esos. un sentido y para el otro. Entonces se tienen que hacer, por ejemplo, se tiene que revisar cada losa con cuál es con la losa que está continua. Exacto. Y ir haciendo este ajuste de momentos dependiendo de cuál sea el lado que está continuo con Ajá. otro, que es el corto del largo. Exacto. Hacen este dibujito que está aquí, si se fijan, es una viga, ¿no? La losa es como si fuera una viga, y el tablero 1 es el de la izquierda, el tablero 2 es el de la derecha. Luego lo vuelven a hacer, pero para el tablero 3 y el 4 que están abajo. Pero luego lo tienen que volver a hacer para el tablero 1 y 3 y para el 2 y el 4. Como viéndolo ya del otro lado. Ah, sí. Ok, entonces ya está. Esto es, sí, me voy a regresar acá. Aquí. Aquí estamos haciendo la distribución como si aquí trazaras la viga, ¿no? Una raya horizontal y para ti esa es la viga. Entonces es el tablero 1 del lado izquierdo, el tablero 2 del lado derecho. Luego los de acá abajo, tablero 3, tablero 4. Pero luego lo tienes que hacer en el sentido vertical, ¿no? Como si trazaras aquí una viga y entonces tienes el tablero 1 con el 3 y el 2 con el 4. Y lo que estás distribuyendo son los momentos que están aquí, entre un tablero y otro, entre un tablero y otro, entre uno y otro, y entre uno y otro. Ah, ok, muy bien. Y ya con eso dice que con los que vamos a diseñar la losa del mismo forma que las anteriores. Exacto, exacto. Okay. ¿Y el diseño se haría con los 4 momentos? ¿O dijo que el momento que fuera más desfavorable para la losa? Te quedas nada más con el momento más desfavorable negativo y con el momento más desfavorable positivo. Y ese es el armado que se generaliza en toda la losa. Ok, ahora sí ya. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues entonces seguimos en contacto. Las dudas que les vayan saliendo, por ahí por el Classroom, por favor, en el tablón. ¿De acuerdo? Está bien, ingeniero. Gracias. Tenga buen día. Gracias. Igualmente. Igualmente.